Bienvenidos a un nuevo vídeo y este vídeo va dirigido sobre todo en un aspecto diferente simplemente al del rendimiento deportivo, sino en general al conocimiento. Es verdad que yo lo veo desde la perspectiva un poco de las ciencias del deporte, del rendimiento, de la rehabilitación, pero creo que se puede aplicar a toda la base del conocimiento. Es verdad que en algunos casos no aplicará tanto como en otros, pero quiero que sea un vídeo que sea enfocado a eso, ¿no? A tanto los estudiantes cuando reciben información como a aquellos educadores que dan información y tienen que un poco explicar de dónde viene toda esta información. Todo esto surge a través de una de las preguntas que más se hace muchas veces por parte de preparadores físicos, sobre todo, y por entrenadores, dentro de mis vídeos, que es: puedes darme la bibliografía, puedes mostrarme los estudios que avalan lo que tú me estás contando. Tenemos que entender que el conocimiento no siempre viene dado por la ciencia, tanto dentro de las ciencias del ejercicio como en cualquier otro campo. Tenemos que entender que nuestro campo no es únicamente ciencia, sino que es arte, porque una parte de ese arte es la interpretación de la ciencia, es la aplicación práctica dentro de un capital humano, porque trabajamos con seres humanos y eso es lo principal, y aplicar esta ciencia es un arte. Por lo tanto, no todo es ciencia. Tenemos que tener eso en cuenta. Y luego tenemos que tener en cuenta que en mis vídeos o en la educación que puede dar cualquier persona, las fuentes de información que dan lugar a ese conocimiento son muchas. En este caso yo las he clasificado en 4. Pero seguramente podríamos sacar muchas más. Las he clasificado en las que son más importantes. No están en orden de importancia para nada y más adelante veremos por qué. En primer lugar, la lectura de la ciencia, que podrían ser básicamente los papers, que están muy de moda siempre. La verdad es que últimamente la ciencia ha cogido mucha fuerza, cosa que es muy buena, pero tampoco podemos pensar que todo va a ser explicado por la ciencia. Pero hay muchas personas que creen que todo lo que nosotros utilizamos tiene que estar 100% basado en la ciencia. Tenemos que tener en cuenta que los mejores científicos que tenemos, aparte de que ser los mejores científicos porque investigan, es porque los temas que investigan son temas que ellos han hipotetizado. Ellos han hipotetizado a través de la ciencia anteriormente realizada o a través de su experiencia práctica y de su conocimiento que no viene de la ciencia. Y ellos lo que han decidido es estudiar esas hipótesis que vienen de otras fuentes del conocimiento y confirmarlas en muchos casos o negarlas en otros. Eso es lo primero de todo y esa es una de las partes de las que nuestro conocimiento tiene que venir y en muchas cosas pues va a haber un pequeño porcentaje, un mayor o menor porcentaje, depende del tema del que estemos hablando. En segundo lugar, las lecturas anecdóticas, que van a ser los libros escritos por, en este caso, preparadores físicos, filósofos, fisiólogos, cualquier persona que decida escribir un libro y dentro de ese libro va a haber qué tipo de conocimiento. Conocimiento que va a venir por su propia experiencia, sus anécdotas, su aplicación de la ciencia, su conocimiento de la ciencia, su interpretación de esta. Lo tercero, charlas anecdóticas, una vez más. Esto pueden ser charlas con lo mismo, un compañero que sea preparador físico, un fisioterapeuta, un entrenador de atletismo, un entrenador de natación, un entrenador de baloncesto, un compañero mío, mi padre, mi madre, mi hermano, cualquier persona que tenga conocimientos de cualquier tipo, no tiene por qué ser una persona experta en el tema, sino yo he tenido jugadores que al hacerme preguntas a mí me han despertado una bombilla y al establecer una conversación con esa persona he ido cogiendo ideas y he ido aprendiendo nuevas cosas, viendo cuál era la perspectiva de una persona que quizá no estaba dentro del mundo. Y lo mismo con personas que eran mucho más conocedoras de un tema que yo. Eso es muy importante y eso muchas veces no viene siempre dado por la ciencia, viene dado una vez más por pequeños porcentajes de cada una de estas áreas. Y por último, que para mí sí que es la más importante, porque es lo que nos indica la capacidad que nosotros tenemos de trasladar ese conocimiento a la práctica y ayudar a otras personas, que es la propia experiencia y la experimentación que tiene una persona, en este caso yo. Son las lentes que te permiten ver de manera crítica todo el conocimiento que tú has adquirido anteriormente. Todas las charlas, todos los libros, todos los vídeos, todos los webinars, todas las plataformas educativas, todos los papers que te has leído. Es la única manera y las únicas lentes que nos permiten ver de manera práctica cómo podemos utilizar ese conocimiento para hacer el bien y para aplicarlo de la mejor manera, de la manera correcta. Entonces, ¿qué pasa con mis vídeos? Mis vídeos son una fuente de todas estas áreas del conocimiento, de todas estas áreas del aprendizaje. Es verdad que yo le doy mucha importancia a la propia experiencia y a través de cómo yo he leído ciertas cosas y cómo las he aplicado y cómo he visto que realmente he tenido la oportunidad de trabajar con muchos deportistas y cómo han afectado de manera general a estos deportistas, tengo la posibilidad de hacer estos vídeos.
Si yo, para muchos de estos vídeos, tuviera que volver atrás y ver toda la ciencia que he podido leer en ciertos momentos acerca de lo que yo voy a hablar, sería casi imposible. Sería casi imposible citarlo. Es verdad que siempre tenemos que intentar citar lo máximo posible, pero tenemos que tener en cuenta que en muchos de estos vídeos y cuando alguien habla de una cosa, en muchos casos la ciencia fue un pequeño comienzo y dentro de un vídeo mío, esta ciencia puede suponer el 5% de todo lo que estoy hablando y simplemente una base. Y el resto viene dado por estas variables. Sin embargo, en muchos casos, lo único que se requiere de la persona que está dando esa educación o esa formación es la ciencia. El resto, ¿de dónde viene el resto del conocimiento? No nos interesa tanto. No creemos que va a ser tan válido como lo es la ciencia, y eso no debería ser así. Tenemos que conocer la ciencia, pero tenemos que tener en cuenta que el conocimiento viene dado por muchas fuentes y que tenemos que tener en cuenta todas ellas. Tenemos que saber todas ellas y tenemos que controlar todas ellas. Y esto es la única manera que nos va a dar un espíritu crítico. Si tenemos un post 100% dado por la ciencia, eso es lo que la ciencia dice. Pero muchas otras áreas van a decir otras cosas, van a modificar esa ciencia y van a darte otro resultado. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de tener el conocimiento por todas las áreas para realmente evaluar un pensamiento crítico y luego podemos incluso volver a la ciencia y evaluarla y ver si esto que decían está bien, si está bien calculado, si está bien medido, si está bien realizado, si son metodologías que aplican. Y ahí es donde vamos a ser capaces de decir, vale, pues esto aplica en cierta medida, en ciertos casos, en este momento y con esta persona. Esa es la única manera que tenemos de obtener el pensamiento crítico. Entonces vamos a dejar de intentar tener siempre una bibliografía que nos diga absolutamente todo lo que tenemos que hacer y tener en cuenta que el resto de variables van a tener mucha influencia también. Y en muchos casos, en muchos de mis vídeos, la grandísima parte del conocimiento viene a través de la propia experiencia y experimentación del resto de cosas que se mencionan anteriormente. Y yo creo que así debería ser para la grandísima mayoría de profesionales que trabajan con deportistas en su día a día.